Entre más leo, sabe que nos metimos en Éxodo. Yo sentí hace un par de semanas entrar en el Éxodo, y entre más leo, más sabiduría, más palabra. Y yo dije, wow, no puedo terminar en 30 minutos, aunque lo hago en 35. Pero me quedo con, como dijo Aida, tengo aquí de comentarle todo lo que estamos haciendo, pero yo tengo aquí de comentar lo que el cielo quiere hablarle. Me ha hablado a mí, yo sé que Dios va a estar hablándole a usted a través de esta palabra. Y yo sé que hay cosas que yo no voy a decir, pero que el Espíritu le va a revelar a usted. Porque en esta palabra maravillosa de Éxodo, que significa salida, hay mucha información. La Biblia dice que estas cosas sucedieron para que nos sirva de ejemplo a nosotros. Así que esto que yo le voy a leer es un ejemplo para nosotros. Hablamos la semana pasada de la adversidad y de cuánto sirve la adversidad para nuestras vidas. No verle desde el punto negativo, sino más bien desde el punto de vista de Dios. ¿Para qué me sirve la adversidad? Usamos la adversidad para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Dijimos también que la oración siempre debe ser nuestra primera respuesta y no nuestro último recurso. Necesitamos orar. Hablamos de aquel tiempo de Moisés. Había crecido el pueblo israelita mucho, pero ellos vivían en el pueblo de los egipcios. Ellos eran libres, pero comenzaron a crecer mucho, y el nuevo faraón, que no había conocido a José, se preocupó mucho y dijo: estos israelitas han crecido demasiado y ahora son más poderosos, pongámoslos en esclavitud. O sea, los vamos a cansar, los vamos a someter. Y el pueblo comenzó a sentir lo que no había sentido antes: la carga de la esclavitud, porque no eran esclavos, eran gente libre, pero los tornaron en esclavos. Y ellos oraron delante de Dios y comenzaron a clamar delante de Dios, y dice la palabra que Dios oyó ese clamor, que Dios oyó el clamor, el quejido del pueblo, y entonces hace nacer un hombre llamado Moisés. Es interesante que Faraón, como Pilatos y no sé quién el día de hoy, sabe que alguien nace, no sabe quién es, y manda matar a todos los niños de cierta edad para abajo. Sabía que se levantaba un libertador, había escuchado, un libertador se está levantando, y manda matar a los niños. No sabe quién es, pero mata y mueren muchos niños. En Pilato sabe que está naciendo el libertador de los judíos, Jesús, que era lo que entendían, y mandó a matar a los niños. ¿Quién se ha levantado hoy? ¿Quién ha nacido hoy o está por nacer? Porque hay un grupo que está matando a través del aborto todos los niños en la tierra. Millones de niños han muerto, pero yo sé que si Dios está levantando a alguien para estos tiempos, seguro que no, Satanás no lo va a poder matar. Y es antes de la venida de Cristo. No sé de qué se trata, ni es mi prédica de esta mañana. Solamente una pregunta que me hago yo. Pero Moisés es levantado en aquel tiempo para rescatar un pueblo, y vemos que Moisés, muy lejos de hacerlo, hace las cosas a su manera, mata a un egipcio, se asusta y va a parar en Madián, en un pueblo lejos. Se olvida de su pueblo, se casa con una mujer, atiende las ovejas de Yetro, su suegro, y se aleja del propósito de Dios. Y yo quiero decirle que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana tenemos un propósito, porque tenemos un don, tenemos un talento, hemos sido llamados. Por eso usted está sentado aquí y no está allá afuera, está aquí el día de hoy, porque usted sabe que tiene un llamado, un don, un talento que usted necesita de Dios. ¿Cuántos necesitan de Dios? Pero están aquí en esta mañana.
No sé cuántos le han dicho, heme aquí, Señor, aquí estoy dispuesto. Pero lo interesante del tema es que Dios te llamó para un momento, para un tiempo. Yo le hablaba en esta mañana cómo nuestro cuerpo siempre quiere para sí, pero nuestro espíritu que debe gobernar nuestro cuerpo tiene problemas con el cuerpo. Nuestro espíritu, hay una lucha todos los días entre lo espiritual y lo carnal, porque la carne quiere una cosa y el espíritu quiere otra, ¿verdad que sí? El espíritu es llamado y es puesto en un cuerpo que es Moisés, pero su carne le agrada más otra cosa que atender a las cosas del espíritu, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen, hoy yo quisiera bajar de peso, pero tu carne dice, come un poquito más, mañana empieza, déjame comer hoy? A veces tu espíritu dice, me voy a levantar a las 5 de la mañana para orar, pero tu cuerpecito dice, dejémosle hasta las 7 descansar al pobre que está cansado, ¿no es cierto? Y nosotros mismos nos hablamos internamente sobre algo que nos proponemos. De repente oímos un mensaje y dices, sí, lo voy a comenzar a vivir. Mi espíritu dice sí, pero tu carne te dice no. Por eso es que es necesario que nuestro espíritu esté atento a la voz de Dios para crecer en toda área, en cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Pero no funciona así. Y encontramos ahora a Moisés lejos de la voluntad de Dios. Dios tiene maneras para llamarnos, llamar nuestra atención cuando nos desviamos del propósito. Ayer, mientras estudiaba la palabra, sentí llamar a mi hijo Javier. Le dije, Javier, tanto tú como yo hemos sido llamados a servirle al Señor a través de un accidente de tránsito donde ni tú tenías que vivir, ni yo tenía que vivir. Pero Dios nos llamó y a través de esos accidentes nos trajo a la iglesia a servir. Javier está sirviéndole a Dios con sus dones y talentos, pero de repente algo pasa en el ser humano. Lo hablo por mí, no por Javier, por mí. Como que nos olvidamos del llamado, nos olvidamos del propósito y decimos, ya, yo soy el pastor porque Dios me llamó hace mucho tiempo, pero en aquel tiempo había una pasión que muchas veces la pasión la vas dejando semana a semana. Te vas olvidando del que te llamó, del que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué, Daniel? Para anunciar las virtudes de ¿quién? Y eso es el llamado de Moisés. Anunciar las virtudes de Dios sobre un pueblo oprimido. Dios había escuchado el clamor del pueblo y usted me dice, bueno, pastor, pero a todo un pueblo que gemía, el pueblo de Dios. Sí, tiene razón, pero Dios se preocupa por ti individualmente, porque un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Y así tú te pones a clamar el día de hoy por una situación que tú estás viviendo y Dios detiene el mundo para atender esa situación tuya. Cuando tú clamas de veras desde lo profundo de tu corazón, Dios empieza a hacer algo inmediatamente, pero hay algo dentro de la escuela de lo que significa el éxodo que todos tenemos que vivir. Porque el éxodo crea en nosotros paciencia. Y entonces nosotros comenzamos a crecer a través de las situaciones, de los obstáculos que tenemos que vivir día a día. Comenzamos a crecer de una manera espiritual, que no es una manera de crecer carnal, sino totalmente espiritual, a través de las pruebas que tenemos que enfrentar todos los días. Pero no es que Dios no ha oído tu voz, no es que Dios no ha oído tu clamor, Dios lo ha escuchado. Veamos Éxodo capítulo 3, versículo 1. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro. ¿Por qué pensé en el accidente mío y de Javier? Porque Dios tiene maneras de llamarnos a cada uno. Imagínese Dios pensando, voy a llamarlo a través de una zarza ardiendo. Bueno, la verdad es que vemos los bosques de California quemarse por miles. Vemos los bosques en el Amazonas quemarse por miles. Vemos en Grecia cómo los bosques se quemaron. O sea, no hay nada
sobrenatural en ver un árbol que se quema, ¿verdad? Pero un árbol que está prendido y no se quema sí nos llama la atención. Pero un árbol que se quema, digamos que tiene fuego, no se quema y habla, bueno, ahora sí va a llamar tu atención. Porque Dios es así. Dios va a llamar tu atención. Dile a tu hermano al lado, Dios va a llamar tu atención. En el momento que menos te imaginas, Dios te habla. A través de una zarza ardiendo o de un pastor ardiendo por la palabra de Dios. Porque Dios quiere hablarte y Dios quiere hablar a tu corazón directo en esta mañana. Puede ser que en una sola palabra Dios diga, para eso fue que quería que vengas el día de hoy. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció. ¿Quién es el ángel del Señor? En los dos servicios me lo gritaron. Aquí no hay. Jesús. Cada vez que aparece el ángel del Señor, los teólogos saben que es Jesús. Y dice, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, o sea, notó, se está quemando, pero que no se consumía. Quizás hasta ese momento decía, poco raro, pero voy a ver qué está pasando. Cuando el Señor vio, ya no dice el ángel, ahora dice el Señor. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. A ver, ¿es el ángel del Señor? ¿Es el Señor o es Dios? Yo quiero que usted vaya entendiendo, para que no diga el pastor, ¿por qué dijo que era Jesús? Porque siempre, cuando hay una visitación de este tipo, es Jesús. Y sigue diciendo, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Yo creo que en muchas ocasiones, queridos hermanos, Dios también llama nuestra atención. Él quiere decirnos algo y es importante tener nuestro espíritu afilado para que cuando esa palabra llegue, tú estés ahí para recibirla y decir, sí, Señor, eres tú el que me está llamando a algo el día de hoy. Y sigue diciendo, versículo 7, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He visto la opresión de mi hijo que vive en Cuenca, que está pasando, y he venido, miren lo que dice, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias, así que he descendido. Esa palabra que he descendido viene también de Jesús, que descendió del cielo para salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos y Él vino, Él descendió de los cielos a salvarnos a ti y a mí. Es decir, Él conoce tu nombre y sabe por lo que estás pasando. ¿Hay algún amén? En otras palabras, Dios se interesa por lo que está pasando, si es que estás clamando, porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. A veces nos olvidamos y pensamos que Dios está muy ocupado en las naciones. ¿Cómo se va a ocupar de mí? Dios dice, clama a mí. Un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Es decir, que esta palabra la puedes aplicar hoy a tu vida. Y dice, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios, del poder de Satanás, y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel, que es suficiente para ti y para mí. Según lo que yo acabo de escribir, es el alimento necesario. La Biblia dice, si tienes para comer y para vestirte, es suficiente para agradecer a Dios. El problema es que el día de hoy nos hemos olvidado de agradecer a Dios
porque estamos buscando el último celular, el último departamento, la última casa, lo mejor de cualquier cosa sobre la tierra, y nos olvidamos que para Dios es suficiente que tengas para comer y para vestirte. Y por eso dejamos de agradecer y la envidia surge en nuestro interior. ¿Se da cuenta? El engaño es sutil, pero nos olvidamos de agradecer. Decir gracias, Señor, porque tengo que comer. Gracias, Dios, porque desayuné. Gracias porque voy a almorzar, porque hay suficiente provisión en casa. Hoy quiero que pienses por un momento cuáles han sido tus peticiones y cuáles peticiones Dios ya te ha contestado y cuáles todavía no te ha contestado. ¿Cuál es el clamor de tu corazón? En el verso 9 dice: han llegado a mis oídos los gritos desesperados. Por eso el Señor dice que debemos ser insistentes en oración. No era fácil que Moisés acepte el reto, como tú y yo a veces no aceptamos el reto o el desafío de parte de Dios. Y usted puede leer todo el capítulo 4 y 5 de Éxodo y se dar cuenta que fue un tiempo de tira y jale en esa lucha entre Moisés y Dios. Moisés tiene, no, pero es que Señor, es que son duros. No, Moisés, tienes que irte. Yo te llamé para que hagas este trabajo. Y Dios te está diciendo: yo te llamé, yo te escogí, mío eres, yo te puse nombre, dice el Señor, para que cumplas un propósito en estos tiempos. Esto no es solo para Moisés, seguramente Dios te llamó para que tú y tu familia sean salvos. ¿No dice eso la palabra? Pero sé salvo tú, dice. Sé como Moisés tú y salva a tu pueblo, salva a tu tribu, salva a tu familia, salva a tu gente. Cuando alguien me dice: pastor, usted no conoce a mi tío, a mi papá, yo qué sé, déjame decirte, yo no, pero el Señor sí lo conoce. Y Dios sabe que ante Dios nadie es fuerte. Pero necesitas clamar por tu pueblo, necesitas clamar por tu familia, necesitas clamar por tus hijos, necesitas seguir adelante, porque somos llamados como Moisés a salvar un pueblo. Alguien dígame amén. Si eres líder todavía tendrás muchos problemas, seguro que sí. Muchos desafíos, dificultades, luchas, fracasos, éxitos, alegrías. ¿Sabe? Dios nos lleva a través del camino del éxodo para enseñarnos. Una de las cosas que produce ese camino, lo que quiero decirle es que usted un día salió de la esclavitud del pecado y usted está camino a la tierra prometida, lo que Dios nos ha ofrecido, y estamos viviendo quizás el tiempo del desierto, donde no sentimos, sabemos que la palabra es luz, es como el fuego en la noche y las nubes en el día que llevaba al pueblo. Así es la palabra de Dios el día de hoy, es un caminar por fe. Es simplemente un caminar por fe y decir: Señor, yo voy a caminar de tu mano, no importa si estoy caminando por el valle de sombra de muerte, pero voy caminando de tu mano. Sé que es difícil, sé que me has llamado a predicar, sé que me has llamado a dar buen testimonio, sé, pero me es difícil. ¿Para cuántos es difícil? Aún esta mañana Dios me habló en el momento de tomar la copa. ¿Sabe cuántos dejan de tomar la copa porque dicen: es que pequé? Y la Biblia dice que si tomo sin discernir el cuerpo de Cristo, me voy a morir y voy a vivir enfermo. Es un asunto de fe, porque en la cruz nuestros pecados fueron perdonados. Y tú dices: un asunto de fe, lo voy a tomar por fe. Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, perdóname mis faltas, mis pecados, dejo atrás y hoy sigo avanzando. Pero el diablo dice: no tomes, no comas de ese cuerpo, no tomes de esa sangre, porque dejas de ser de mi propiedad, dice el diablo. Y tú dices: no, yo lo voy a tomar en fe, porque soy un hijo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Hay un momento para Moisés, ya he entrado y yo estuve leyendo todas las plagas y no le voy a hablar de cada plaga, hermanos.
No quiero hablarle de cada plaga, pero le voy a hablar de la última, la muerte de los primogénitos. Dios mismo había endurecido el corazón de Faraón, y yo le dije, todas estas cosas suceden simplemente para que el pueblo recuerde todo lo que tuvieron que pasar, pero toda la demostración de poder de parte de Dios, para que hasta el día de hoy recordemos todo eso, ¿verdad? Pero llega la última, y la última, Dios da unas instrucciones clarísimas. Yo le digo, si usted vive bajo las instrucciones de Dios, todo lo que usted haga le va a ir bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Obediencia. Algo que no estamos muy dispuestos. Pero Dios va a dar unas instrucciones. Y antes de entrar a leer esta porción bíblica, déjeme explicarle un poquito lo que está pasando. Dios dice, vamos a sacar al pueblo esta noche. Pero esta noche va a pasar el ángel de la muerte y va a matar a todo primogénito. ¿Cuántos son casados y tienen hijos aquí? Y Dios te dice, voy a pasar por la casa y voy a matar a los mayores, a los primogénitos que vivan en Egipto. Ahí está el pueblo de Dios también. Pero vamos a hacer una cosa. Ustedes van a matar un cordero, el mejor cordero. Diga conmigo, el mejor cordero. Esto tiene una explicación sobre un recuerdo del futuro. Un recuerdo del futuro. Escuchen lo que estoy hablando. Un recuerdo del futuro. ¿Ok? Y le dice, ustedes van a matar el cordero, el mejor cordero que tengan, pero lo van a comer todo. Ay, pero si somos 4, invite a otros a su casa a comer, pero van a acabar el cordero. Y la sangre del cordero, pónganlo en el dintel de la puerta. Cuando pase el ángel de la muerte y vea la sangre del cordero, siga de largo y no toque tu familia ni tus animales. Es un recordatorio de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Dejar su sangre, el cordero que quita el pecado del mundo, iba a dejar su sangre sobre el dintel de aquella puerta, de aquella cruz, para que todo el que mirara fuera salvo, y el espíritu de Satanás no te pudiera atacar el día de hoy. Hermanos, es en la sangre del cordero que hay poder para nosotros y una nueva vida para nosotros. Y para ellos decía, y el ángel de la muerte no podrá tocar, pero había que ser obediente. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 12, versículo 11. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos. Estén totalmente vestidos. Esto es como las viudas con el aceite. Recuerde que Jesús habló de ellas. Lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Ese día tenían que amasar y hacer el pan inmediatamente. Quería decir, no le vayan a leudar la masa, porque no van a tener tiempo que leude. Porque es una noche donde van a tener que salir corriendo. Porque el que no esté vestido va a tener que salir yucho corriendo de la calle. ¿Se da cuenta? Iba el Señor cuando hay una instrucción de parte de Dios. Y Dios te dice, así tiene que ser a la hora que Dios dice, ya es, ya. Así las instrucciones de Dios. Y entonces le dice, van a tener que estar listos. Esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Hay una promesa. Y ¿sabe lo que me hizo pensar? Que estaba preparando a todo un pueblo de buenos y de malos. Todo aquel que obedeciera, los buenos y los malos, todo el pueblo será salvo si pone la sangre en el dintel. 12:31. Esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y le dijo a gritos, lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordenó.
y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense en sus rebaños y sus manadas como dijeron, y márchense ya. Váyanse, mire esta palabra, váyanse, pero bendíganme al salir. ¡Wow! ¿Sabe cuánta gente habla mal del pueblo de Dios? ¿Sabe usted cuánta gente habla mal de los cristianos? Pero saben al final del día que ustedes traen bendición, porque nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Váyase, pero bendígame. Han llegado mucha gente a mi casa a comprarme cosas, carros o motos. Y yo le digo, ¿por qué no compra usted la suya? ¿Por qué quiere la mía? Y yo sé que no hablan muy bien de mí, pero esos mismos llegan a mi casa. Y varias veces les he preguntado, ¿por qué me compras? Si te va a salir más caro comprarme a mí que comprar en el concesionario. ¿Y saben lo que me contestan? Porque lo suyo es bendecido. Qué interesante, ¿no? Hablan mal, pero saben que estás bajo la bendición de Dios. Siga viviendo usted bajo la bendición de Dios, porque el enemigo sabe que donde tú vayas eres de bendición. Yo me paro en un lugar y comienzan a vender. Le he dicho tantas veces durante tantos años, esta semana estuve parado en un lugar y vendieron 3 cosas caras ahí donde yo estaba. Y yo le dije al gerente, ¿te das cuenta? Me dijo, recuérdame a fin de mes para darte la comisión. Yo sé por qué me río, porque Faraón sabía que el pueblo de Dios está bajo la bendición de Dios. ¿Cuántos son parte del pueblo de Dios? Tú debes estar bajo bendición. Hermanos, si el pueblo unido comienza a orar, el pueblo de Dios, digo, no el pueblo unido jamás será vencido, eso no. Digo, el pueblo de Dios unido puede muchas cosas ante todo lo que nos ponga el diablo. Asaltaremos los muros, porque con el Señor somos mucho más que los que están en el mundo. Hermanos, créame lo que le estoy diciendo. Y sigue diciendo, mire lo que sigue diciendo. Dice que lo bendigan. Entonces los israelitas, todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a que abandonara la tierra cuando antes, porque pensaban, todos moriremos. Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura. No podían. Envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y las cargaron sobre los hombros. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. De esclavos se hicieron ricos. Diga el pobre, ¿cómo así? Diga el esclavo, rico soy. Diga el cojo, sano soy. Yo le digo algo, la Biblia nos va enseñando que en nuestra boca hay poder. Ellos pidieron y los otros le entregaban, porque hallaban gracia, porque Dios había puesto en el corazón de los demás hallar gracia en el pueblo judío. Y despojaron, y los que eran pobres ahora eran ricos, y los que eran ricos ahora eran pobres. A eso nos llamó el Señor. Y sigue diciendo, esa noche el pueblo de Israel salió de Ramses y emprendió viaje hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Es decir, pasaban fácilmente el 1,000,000 de gentes. Con ellos, mira el versículo 38, no sé por qué está este escrito aquí. Con ellos salió una gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. Con ellos salió una gentuza. Yo voy a predicar los hijos de Dios y la gentuza. Me gusta la predica. Cuando terminé de predicar hoy, se me acercó alguien y me dijo, pastor, es que yo me hice ¿cómo se llama esto? Un tatuaje. Yo le dije, hermano, eso solo te recuerda una decisión que hiciste. A Dios no le está molestando eso. A Dios lo que le molesta es tu espíritu, no tu carne.
porque tu carne se queda con tu tatuaje, un día se va a quedar ahí, pero tu espíritu. Yo no estoy hablando de gente o despreciando gente que llega a la casa de Dios, entrega su vida y quiere vivir para el Señor porque eres un hijo de Dios. Y tú eres un hijo de Dios. Sí, lo que pasa es que siempre hay gente contraria a la voluntad de Dios. ¿Se dio cuenta? Aquella gente que está aquí criticando todo lo que pasa, aquella gente que todo lo critica, nunca da nada y siempre está, bueno, quizás podríamos decirle cizaña. No voy a decir gentuza, cizaña. ¿Y por qué Dios no lo saca? Porque cuando saca la cizaña, también corta el trigo. Y además, estas personas nos ayudan a crecer. ¿Sabe? Hay gente que se va de la iglesia. Es como el COVID. El COVID es una gentuza. Pero vino y sacó mucha gente de la iglesia. Y entonces es probado. Nosotros somos probados en la aflicción. ¿Qué hay cuando comienza a arder fuego en tu vida? Cuando comienzas a pasar problemas sobre problemas. Estás en el desierto. Y la gente que salió de la esclavitud de Egipto y fue al desierto, todos se quedaron en el desierto. Ninguno de ellos entró, solo su descendencia. Porque a veces cuando caminas en el desierto, las pruebas te matan. Por eso el Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Caminar, le voy a decir por decir caminar a ciegas, aunque no es caminar a ciegas, porque caminamos por fe. Y caminar por fe no es caminar a ciegas. Mi hija Verónica me contó una historia que vivió hace un par de años con Carlos. Ellos fueron a Río de Janeiro, Brasil. Ellos ahorraron y se fueron los dos de luna de miel, los dos solos. Y mi hija Verónica, ella es bien arriesgada, cosas que yo no haría, es como Diego, que también hacen cosas muy arriesgadas. Y ellos querían saltar en alas delta, eso es saltar al vacío, ¿verdad? Yo he visto en algunos lugares parado al lado y miro con lo que hace y digo, yo no lo haría. Y me dijo Verónica, el instructor, ya cuando llegas ahí, ellos te van a recoger en la playa y te llevan a esa montaña muy alta, muy alta. Y te dicen, vas a tener que lanzarte al vacío. Y entonces el instructor dice, cuando vayas a saltar, no mires, porque es lógico. El cuerpito dice, me vas a matar, y se detiene. Aunque el espíritu quiere, el cuerpo dice, no, me voy a morir. Entonces lo entrenan, vete acá. Los entrenan y él va a ser mi instructor de vuelo, ¿verdad? Y entonces, para poder correr, él está agarrado con sus dos manos, así, como que coge una barra. Ese es el ala delta. Yo voy aquí agarrado, pero me amarra el un pie con el otro pie. Entonces, primero caminamos con este, a ver, así, 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 y al vacío, compadre. ¿Entiende? Entonces yo puedo correr este trozo, pero cuando llegue al filo, me dice Verónica, tu cuerpo hace esta reacción y no saltas. Pero como él viene dispuesto, porque él es el instructor, ¿qué hace? Él salta, pues, y yo me quedo ahí, y nos vamos los dos para abajo. Entonces le dice el instructor, no vayas a mirar abajo. ¿Qué hace tu cuerpo? Mirar abajo. Vente para acá, papá. Este es mi instructor. Aquí no vamos a saltar los dos. Nos saltamos, no, porque me rompo el pie. Ya estoy viejo. Entonces, ahora vamos. Entonces vamos a salir. Y sale 1, 2, 3. ¡Ay! Y dice Verónica que pega el grito. Pero sintió que las patitas estaban en el aire ya. Y dice, yo sí miré para abajo, papi. Y el cuerpo me dijo que no. El cuerpo te dice que no. Es lo mismo la fe. Dios te dice, salta, porque conmigo volaremos alto y tú eres un águila. Entonces el espíritu quiere saltar, pero tu cuerpo te dice que no.
Tu espíritu quiere orar, pero tu cuerpo te dice que no. Tu espíritu quiere ayunar, pero tu cuerpo te dice que no. Dios dice, ven, y tú dices, pero es que mi cuerpo dice que no. Pero hermanos, junto con Cristo, nadie, hermanos, somos invencibles con Cristo. Podemos saltar sin tener miedo a lo que Dios te está llamando en estos tiempos. Salta de las manos de Dios. Gracias. Carlos fue más vivo. Carlos dice, yo no miré. Yo salté. Y quizás no mires con los ojos de la carne, mira con los ojos del Espíritu. Yo no sé lo que estás viviendo en este tiempo, pero si Dios te sacó, es para llevarte a la tierra prometida. En el camino tenemos dificultades. Miramos situaciones que no nos agradan. A veces nos quejamos de la gente que prospera y nosotros no prosperamos. Vemos gente que se deleita en la maldad y a nuestro parecer nos va bien. Le dije a alguien, lee el Salmo 73. Pero Dios me llevó a otro salmo con el cual yo quiero terminar en esta mañana. Este salmo es tremendo. Mire lo que dice este salmo. Salmo 37, desde el verso 7. Quizás has estado inquieto. No sé cuántos han estado inquietos con muchas preocupaciones. Honestamente, ¿cuántos han tenido envidia del arrogante, del que no cree en el Señor y le va bien? Dame gracias por sus manos. Dice, ¿por qué ellos se quedan en las camas los domingos y les va bien? Yo vengo temprano a la casa de Dios y no me va tan bien. Y comenzamos a ¿cuántos han cuestionado a Dios en algún momento dado? Yo muchas veces, cada vez que leo la palabra. Pero mira lo que dice el Salmo 37 en el verso 7. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. En otras palabras, desarrolla tu paciencia. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán. Por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante, pero el Señor simplemente se ríe porque ve que el día de su juicio se acerca. Los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto, pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico, pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. Día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente aún en el tiempo de hambre, aún en el tiempo de pandemia. Pero los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como las flores del campo, desaparecerán como el humo. Hay una porción de Éxodo capítulo 12 y versículo 17 que dice que Dios guió el camino. Estas prédicas hablan de que Dios guía el camino nuestro. ¿Cuántos quieren que Dios guíe su camino? Quiero decirle esto: Dios no los llevó por el camino directo cuando los sacó de Egipto. Este era el camino recto y llegar hasta aquí, a un lugar que Dios tenía planificado. Dice que Dios, que ese era el pueblo de los filisteos, estaban ahí. Dios los llevó por este lado.
Y dice la palabra de Dios, si usted lee Éxodo 12, 17, que los llevó por ese lado para que si ellos encontraran oposición o batalla, no se desanimaran y regresaran a esclavitud, sino que los llevó por el camino largo y los trajo hasta el pie del Mar Rojo. Y ahí en ese lugar acampados, ellos miraron, porque estaban entre la espada y la pared, no tenían otra opción que confiar en Dios. Y a veces Dios te pone en esa posición entre la espada y la pared para que aprendas a confiar en Dios. Y cuando miraron al pueblo de los egipcios, que el faraón se había arrepentido de mandarlos y venían a masacrarlos, ellos comenzaron a decir: ¿por qué nos sacaste de ahí, Moisés? Y Moisés clamó a Dios, escúchame, Moisés clamó a Dios, pero Dios le dijo: ¿por qué clamas? ¿Por qué clamas? Y ahí hice lo que tenía que hacer. Ahora haz tú lo que tienes que hacer. Dios ya te sacó a ti de la esclavitud. Y si tú sigues clamando, Dios te va a decir: ¿qué te di a ti? La Biblia dice que nos ha dado dones y talentos y que tenemos que usarlos. ¿Qué tienes, Moisés, en la mano? La vara. Esa vara la mostré a Faraón para que te dieras cuenta que hay poder cuando tú hablas. Toca con la vara el mar. Y él tocó con la vara al mar. Dice que fue algo espectacular como se abrió el mar. Los vientos del norte soplaron y secaron el fondo del mar, y ellos pasaron. Y la palabra de Dios dice que Dios le dijo: no volverán a ver a sus enemigos. Le acabo de leer un salmo que dice que no volverás a ver a tus enemigos. Y cuando ellos entraron, caminaron por tierra seca y salieron al otro lado, Moisés se dio la vuelta y vio que el pueblo de los egipcios con sus carros de guerra venían. Él volvió a tocar con la vara, el mar se cerró y nunca más volvieron a ver a sus enemigos, tal cual el Señor les había dicho. El Señor te ha dicho que te va a llevar del punto A al punto B, y aunque andes en valle de sombra de muerte, no tengas temor, porque Él está de tu lado. Hay tantas promesas en la palabra de Dios para nosotros que dice: no temas ni desmayes, yo soy tu Dios. Hermanos, sigue caminando adelante, déjate guiar por el Señor en estos tiempos. No importa los tiempos difíciles que estés viviendo, déjate guiar por el Señor. La primera cosa que hicieron al salir del mar, hicieron una gran fiesta. ¿Y sabe lo que hicieron? Trajeron primicias. Y yo me puse a pensar, porque hay tanta enseñanza en esto. Un esclavo que no tuvo nada llega a tener, porque dice que salieron ricos. ¿Cuánto les duró la travesía? Desde haber salido hasta al otro del mar, y ya ofrecieron sus primicias. Hoy es el pueblo más rico, más poderoso de la tierra, Israel, increíblemente. ¿Pero por qué? Porque siempre honraron al Señor. Aprendamos, queridos hermanos, a honrar al Señor en cada acto, en cada movimiento. Y cuando tú te sientas, claro, atrapado entre la espada y la pared, sí, clama al Señor. Yo sé que el Señor te va a decir: usa los dones y talentos que te he dado. Tú eres mi hijo y yo estoy contigo, y ninguna arma forjada contra ti jamás prosperará. Querido hermano, en esta mañana te invito a ponerte de pie y decirle: Señor, yo estoy aquí.